El gran beneficio de permanecer en Cristo es la promesa que Él permanece en nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a este momento donde cada semana estamos compartiendo la palabra de Dios y queremos continuar en la temática de las semanas pasadas, hablando acerca de la importancia de permanecer en Cristo Jesús. Y el tema que estaremos viendo el día de hoy es Cristo permaneciendo en nosotros, y estaremos allá nuevamente en Juan capítulo 15, versículo 5 de la Nueva Traducción Viviente, que nos dice de la siguiente manera: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí, dice Jesús, no pueden hacer nada. Y sabe que es una promesa que tenemos de parte de Dios que es bien interesante y bien importante para nuestras vidas el día de hoy. Y antes de continuar, le voy a invitar a que, si no se ha suscrito a nuestro canal del Centro Mundial de Oración, que lo haga en este momento. En la parte inferior, donde dice suscribirse, hágale clic ahí en suscribirse y hágale clic también a la campanita para que le puedan estar llegando las notificaciones de lo que es los videos de YouTube. Y esta promesa que tenemos de que si usted y yo permanecemos en Cristo Jesús, la promesa es que Él permanece en nosotros. Créanme que es una de las promesas que muchas veces no tomamos muy en cuenta. La semana pasada, si usted recordará, estuvimos hablando acerca de la actividad más importante que como cristianos debemos hacer. Y esto es el poder permanecer en Cristo Jesús. Y hablábamos que hay muchas cosas que podemos hacer dentro de la iglesia, cosas que podemos hacer para Dios, cosas para servirle, pero la actividad, decíamos, más importante es el poder permanecer en Cristo Jesús. Y esto cambia nuestra forma de pensar, esto afecta nuestra forma de vivir de una forma positiva. Sin embargo, la mayor bendición que obtenemos al permanecer en Cristo es el hecho de que tenemos la promesa que Él permanece también en nosotros. Y esta es la más, creo yo, de las promesas más importantes, más maravillosas que podemos tener como cristianos. Es decir, el Dios Todopoderoso habita en nosotros y créame que esto es algo que debe impactar nuestras vidas. Y quisiera que viéramos tres privilegios que obtenemos cuando Jesucristo, Él permanece en nosotros y Él habita en nosotros. Esto debe tener un impacto positivo en nuestra forma de vivir. El primer aspecto en sus notas que tiene que ver con el hecho de que Jesucristo permanece en nosotros es el hecho de que Él ha hecho morar en nosotros al Espíritu Santo, quien nos enseña. El Espíritu Santo nos enseña. De hecho, allá en Juan capítulo 14, versículo 16, Jesucristo es muy claro y Él nos dice, hablando del Espíritu Santo, dice: Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Sabe que en este pasaje Jesucristo describe lo que sería la tarea más importante, primordial del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo anhela, créame, enseñarnos todo acerca del Señor Jesucristo, su corazón de Jesús, su anhelo, su voluntad, lo que son sus propósitos. Créame que es algo que Dios anhela, que usted y yo tengamos los mismos anhelos, los mismos propósitos que Jesucristo tuvo cuando Él caminó aquí en la tierra. La idea es que usted y yo podamos vivir de tal forma que seamos imitadores en todo sentido de nuestro Señor Jesucristo. Y la forma que esto puede ser logrado, obviamente, es que Él ha hecho morar en nosotros a su Espíritu Santo. Y créame que esto es algo maravilloso, porque el autor mismo de la palabra de Dios, el autor mismo de la Biblia, imagínense, está viviendo en nosotros, y eso no es cualquier cosa. A veces creemos que el Espíritu Santo mora en nosotros para, de alguna forma, hacernos sentir bien, para que la piel se nos ponga de gallinita y sentir algo bonito. Pero créame que la idea es que el Espíritu Santo sea quien nos esté guiando hacia toda verdad, hacia toda justicia. Esa es la idea principal, de que usted y yo podamos dirigirnos a Dios el Padre
con el anhelo, con los deseos, con el pensamiento mismo que Jesucristo mismo tenía cuando Él caminó aquí en la tierra, porque Él ha hecho morar en nosotros a su Espíritu Santo, ese mismo Espíritu que descendió sobre el Señor Jesucristo. Créame, es el mismo Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nuestras propias vidas. Entonces, no estamos solos, no estamos solos cuando pensamos, cuando estamos pasando por alguna prueba. Créame, no estamos solos, sino que el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos ayuda a tomar decisiones sabias ahí en el negocio. Ahora que estamos pasando por esa situación del COVID-19, es el Espíritu Santo, parte del fruto del Espíritu Santo es que Él nos permite tener dominio propio, por ejemplo. Podemos tener paz, podemos experimentar el amor, podemos experimentar la bondad, la mansedumbre, la templanza, paz en medio de toda esta crisis que estamos experimentando. Y esto es a raíz de que Él ha hecho morar al Espíritu Santo en nosotros, y Él, el Espíritu Santo, quiere enseñarnos qué es lo que Dios quiere que usted y yo sepamos. Así que es algo impactante realmente lo que implica el hecho de que Él pueda estar habitando en nosotros cada momento. El segundo aspecto en sus notas es el hecho de que no solamente el Espíritu Santo nos enseña, sino que número dos es que el Espíritu Santo nos inspira también. Sabe que en la medida en que permanecemos en Cristo, en la medida en que su Espíritu Santo está con nosotros, Él nos inspira, el Espíritu Santo, a serle fiel a Dios. Es común que usted y yo prestemos mucha atención a tantas distracciones en nuestro diario vivir. Sabe que escuchamos muchas voces, especialmente en estos días, que nos tratan de desviar del propósito de Dios para nosotros. Y es por esta razón que la presencia del Espíritu Santo en nosotros sirve como un impulsor para poder enfocarnos en hacer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Créame que el Espíritu Santo nos recuerda del compromiso que tenemos ante Dios de servirle a Él. Sin importar la situación que podamos estar enfrentando, Él nos impulsa para crecer, Él nos impulsa para poder avanzar, porque ese es el anhelo de Dios en nosotros. Así hemos estado hablando en los miércoles acerca de Santiago, de cómo Santiago nos enseña a una iglesia que en ese entonces estaba atravesando por una crisis de persecución. Santiago, obviamente, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice de que Dios espera que usted y yo crezcamos en medio de cualquier situación. Y es interesante que la iglesia que estaba siendo perseguida en el primer siglo, lo que Dios esperaba de ellos no era de que se salvaran todos, sino que pudieran crecer en medio de la persecución. Y cuando usted y yo estamos pasando en esta crisis que estamos viviendo, experimentando hoy en este 2020, hablando del coronavirus, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Bueno, lo que Dios quiere, lo que Dios anhela, es que usted y yo podamos aprender a crecer en todo ese tiempo. Que cuando pase todo esto, Dios mediante, podamos decir, me fortalecí, le creí al Señor, me mantuve fiel, me mantuve firme. Cuando algunos desertaban, yo permanecí. Cuando algunos querían correr, yo estuve firme creyéndole a Dios cada momento de esa etapa oscura de este 2020. Así que el Espíritu Santo nos inspira a poder serle fiel a Dios, nos inspira a poder seguir adelante sin importar cuál sea la situación que podamos estar enfrentando. El tercer aspecto en sus notas es el hecho de que no solamente el Espíritu Santo nos enseña, no solamente nos inspira, sino que el Espíritu Santo mismo nos empodera. Allá en Hebreos capítulo 10, versículo 16 de la Nueva Traducción Viviente se nos dice, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré, dice, en su mente. ¿Sabe que cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, Él nos da la habilidad de que nuestras emociones sean controladas y no seamos presas
de nuestros propios impulsos carnales. Los impulsos carnales, como usted debe saber, en nosotros son muy reales. Es decir, hay miedos, hay temores, hay angustias, hay situaciones que nos hacen pensar de alguna forma, nos hacen detenernos, nos hacen huir, nos hacen tomar decisiones en ocasiones equivocadas. Pero es ahí donde el Espíritu Santo nos da poder para que podamos tomar decisiones de acuerdo a su voluntad de Dios. Es decir, existe lo que es el dominio propio. El Espíritu Santo nos empodera. Y es ahí donde usted y yo podemos actuar, podemos pensar, podemos caminar de acuerdo a no lo que nuestros impulsos nos dicten, lo que vemos hacer fuera de lo que estamos viendo, sino que podemos sentir ese empoderamiento de parte del Espíritu Santo en nuestras propias vidas. Mismo Jesucristo, dice la palabra de Dios, que Él fue impulsado por el Espíritu Santo, fue llevado, movido por el Espíritu Santo hacia el desierto. Es decir, hay cosas que vienen de parte de Dios para nuestras vidas, que muchas veces, si fuera por voluntad propia, quizá no las haríamos. Pero es ahí donde el Espíritu Santo nos impulsa a creerle a Dios, nos impulsa a dar ese paso en fe, nos impulsa a creerle cuando otros no están creyendo. El Espíritu Santo nos impulsa a ser obedientes en tiempos donde lo más fácil simplemente es no obedecer. Y es tan importante este aspecto, este papel del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y como creyentes, créame, no debemos ser víctimas de nuestros impulsos, porque en nosotros está Dios mismo. El Espíritu Santo es Dios y Él, habitando en nosotros, nos impulsa a hacer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, Dios nos empodera para poder vencer y para que podamos crecer espiritualmente en tiempos donde lo más fácil es no crecer. Así que vamos a creer esto de parte del Espíritu Santo en nosotros, que cuando yo permanezco en Cristo Jesús, Él permanece en nosotros también. Y esto es algo que es impactante. No solamente yo permanezco en Él, sino que Él permanece en mí. Y eso es algo, créame, que debemos aprender a poder tomar muy en cuenta en nuestras vidas como cristianos. Y a manera de conclusión, sabe que la semana pasada estuvimos hablando que cuando usted y yo permanecemos en Cristo, una manera de que podemos permanecer en Él es que hablamos con Él, aplicamos sus promesas a nuestras vidas. Y también hablábamos la semana pasada que obedecemos a su liderazgo a nuestras vidas. Y lo interesante es que ahora, esta semana estuvimos viendo que cuando Cristo permanece en nosotros, su Espíritu nos revela más acerca de Dios. Es decir, cuando yo permanezco en Él, obviamente yo hablo con Él, yo obedezco su liderazgo, yo aplico sus promesas a mi propia vida, pero es interesante que ahora que Él permanece en mí, la idea es que Él mismo se está revelando a nosotros y Él nos enseña, nos inspira y Él nos empodera para poder cumplir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y esto, créame, que es algo que debemos tomar muy en cuenta. El hecho de que Él anhela, más de que usted y yo anhelamos estar con Él anhela mucho que usted y yo podamos estar esperando que Él mismo se manifieste, que Él mismo obre en nuestras propias vidas, que Él quiere dirigirnos en cada aspecto de nuestras propias vidas. Y para conversar ahí en su grupo familiar o en grupo en familia, yo le pregunto lo siguiente: ¿qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas cuando Cristo permanece en nosotros? ¿Qué es la labor? ¿Cuál es la tarea del Espíritu Santo en nuestras vidas cuando Cristo Jesús permanece en nosotros? Para que podamos conversar ahí tantito en breve, ahí en su grupo, ahí en la reunión familiar. Oremos. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, Señor, y yo te ruego, Señor, que esta palabra que ha sido dada pueda, Señor, traer fruto y fruto en abundancia, que podamos
entender, Señor, lo que implica el hecho de poder permanecer en ti y tú permanecer también en nosotros, Señor. Que podamos, Señor, tomar en cuenta este aspecto de nuestra comunión contigo. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Dios. Amén. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Queremos agradecerle el hecho de que nos pueda estar permitiendo entrar a su hogar, ahí donde usted nos está viendo ahorita. Gracias. Le invitamos para que usted nos pueda estar siguiendo a través de estos medios. Queremos también pedirle de favor que ahí en el boletín que se estuvo distribuyendo esta semana, ahí usted pueda llenar la hoja final donde está lo que es el formulario del grupo en familia. Quiero pensar que hay familias que lo están haciendo sin que sea un grupo familiar, sino un grupo en familia. Yo le invito para que llene los datos, llene los nombres de las personas que están ahí, para que podamos de alguna forma tener ahí el conocimiento de quienes están escuchando este video en familia. Y estoy hablando estrictamente a los miembros de la Iglesia Centro Mundial de Oración. Dios los bendiga, les amamos y adelante en los propósitos eternos de Dios. Dios les bendiga.